Todos en algún momento hemos tenido un conflicto, ya sea en casa, en el barrio o en cualquier parte de la sociedad. Y casi siempre tenemos dos opciones: ponernos a discutir o sentarnos y dialogar. En Mediación y Cultura de Paz queremos centrarnos en esta segunda opción. Precisamente hoy vamos a desglosar la lógica de la mediación. Y tenemos hoy a dos invitados que con ellos, con su experiencia, con su conocimiento, van a ayudarnos a entender la lógica de la mediación. Hoy contamos con la presencia de nuestro sociólogo, Antonio Zubián. Bienvenido. Gracias. Un capítulo más con usted. Me hago viejo en el programa. Es bueno. También por primera vez tenemos a nuestro humanista, Florencio Pastor Enengo. Bienvenido. Gracias, y aquí para aportar lo poquito que tenemos. Es un placer para nosotros tenerle aquí esta noche. Gracias. Pues con ellos dos vamos a centrarnos en el capítulo de hoy. Ellos son los que nos van a ayudar a entender la lógica de la mediación, porque, como hemos dicho, casi todos los días tenemos algún que otro conflicto. Pero en vez de llegar a golpes, en vez de llegar a gritos, queremos siempre encontrar soluciones pacíficas. Por eso queremos comenzar hablando del concepto base, ¿no?, de la lógica de la mediación. ¿Qué es exactamente la lógica de la mediación y en qué se diferencia de ir directamente a un juicio o a la confrontación? Gracias, felicísimo. Como sabrán todos los que nos siguen, como ha dicho el presentador, es nuestro segundo programa, ¿no? Cuando se habla de la lógica de la mediación, en principio vamos a situarnos en el escenario. ¿Por qué mediar? ¿Qué es eso de mediar? ¿Por qué debemos mediar? Como ha dicho el presentador, todos los días tenemos conflictos. Incluso en nuestra casa, cuando alguien manda a su hijo a hacer algo, entran en confrontación. ¿Por qué debo cumplir esa orden? ¿O cuáles son las opciones que tengo para hacer cumplir esa orden? Ahora, la lógica de mediación, cuando se habla de la lógica de mediación, nos referimos a la relación intrínseca que hay entre la mediación y la cultura de paz. En realidad, la lógica de la mediación hace referencia a la situación que hay entre la paz y el conflicto. Tenemos dos escenarios, paz y conflicto. El único puente que tenemos para conectar de un punto a otro es lo que llamamos mediación. Por eso, cuando se habla de ¿qué es eso de lógica de la mediación?, nos referimos a esa conexión que hay entre un punto negativo y otro escenario, digamos, positivo para la sociedad. Esto es lo que llamamos la misma lógica de la mediación. Pero hay gente que efectivamente no aboga por la lógica de la mediación. Bueno, en principio partiría de una reflexión, ¿no? De una anécdota que pude vivir. Se trata de unos hermanos que estaban disputando la herencia porque falleció su padre, ¿no? Entonces se acercan a un familiar, porque en nuestra cultura sabemos que siempre hay un mayor que es el que se encarga de pues orientar, mediar, cuando pues hay algún desentendido a nivel familiar. Entonces, cuando se sientan, porque llevaban ya alrededor de 5 a 6 años que no se nombraban, no se llevaban, simplemente por la herencia. Entonces, cuando el tío pues decide reunirles, les pregunta, a ver, ¿cuál es el problema por el que ustedes están disputando la herencia, a pesar de que ustedes pueden perfectamente arreglar este problema a través del diálogo? Bueno, imagínense, después de 6 años de disputa de la herencia, al sentarse, en menos de 2 horas, ya los dos hermanos se habían dado cuenta que el problema no solo les llevó a la disputa del terreno, sino habían pasado, imagínate, 6 navidades sin que se vieran. Entonces, ¿cuál es la lógica de la mediación ahí? Esta ventaja, esta garantía, este deber ser, esta obligación, bueno, obligación como tal no, sino esta necesidad que tenemos muchas veces de escucharnos. Y este era el problema. Simplemente
era porque no se trataba de buscar quién era el ganador y quién era el perdedor, sino más bien una solución que satisfaga a las partes. De ahí la lógica de la mediación, porque, no se trataba de buscar o de encontrar quién era el culpable o quién era el vencedor, sino más bien lo que trató de hacer el mayor, el tío de la familia, era encontrar la solución. Y fíjate, ¿cuál era el problema de base? El no haberse sentado para que uno escuche cuál era el interés del otro. Simplemente por eso pasaron 6 años, como decimos muchos, ¿no? 6 navidades sin verse, 6 navidades sin celebrar juntos, simplemente porque uno no había escuchado cuál era el interés del otro. Entonces, esta es la lógica por la que muchas veces pues, se aboga por la mediación. Y como lo ha dicho, señor presentador, esta lógica pues, nos llega en todas las partes, en todas las esferas de la sociedad. Puede ser, ahora hemos dado un ejemplo de un problema familiar, también se puede perfectamente posicionar desde un ámbito laboral, desde un ámbito religioso, desde un ámbito, es decir, desde cualquier esfera de la sociedad se puede dar. Justo hablando de este punto, el señor Benengo viene a hacer mención de un problema real, un conflicto de terreno. En su vasta experiencia viviendo en Guinea Ecuatorial, ¿cuáles son los conflictos que más les han llamado la atención, que son los más frecuentes en nuestra sociedad? Bueno, si nos vamos a los datos, bien es cierto que tenemos la suerte de trabajar en un sitio donde prácticamente hay mediaciones a diario, ¿no? Entonces, también es cierto que hemos participado en diferentes mediaciones. Pero si miramos el ratio de problemas, por lo menos los que manejan, vemos por la tele, ¿no? Digamos, la Cámara de Diputados, que tiene un escenario de mediación, y el mismo Defensor del Pueblo. Los conflictos mayoritariamente, no digamos que tampoco hay gran distancia, ¿no? Pero los conflictos que posicionamos en el primer ranking de problemas, digamos, más frecuentes y sujetos a la mediación son los conflictos de carácter laboral en Guinea Ecuatorial, por lo menos los datos que tenemos ahora mismo, ¿no? ¿Pero por qué? Por la sencilla razón, como hemos dicho, es que el conflicto es inherente a la sociedad. Y como quiera que nuestra sociedad está diseñada de tal suerte que para yo ser alguien necesito trabajar. Entenderemos que el escenario de trabajo, es decir, la relación empleador-empleado, es frecuente y casi en múltiples ámbitos. Desde nuestro propio hogar tenemos personas que nos ayudan en los hogares. En las escuelas hay relación profesor, el mismo centro escolar en ese caso, ¿no? Y así en múltiples, digamos, empresa, administración pública. Por eso yo en muchas ocasiones lo he señalado. Nuestra vida está sujeta al ámbito laboral. Entonces, fuera que es tal la razón que hace que los problemas del ámbito laboral sean, sean, digamos, los más presentes en el ámbito de la mediación. Simplemente, por dar un ejemplo, ¿no? Si miramos el ranking de problemas que trata la Cámara de Diputados, gran parte de esos problemas son como cuestiones de finiquito laboral, despido improcedente, cosas así, ¿no? ¿Pero por qué? Porque este es el ámbito donde prácticamente se mueve esa horquilla poblacional. Pero eso no exime que no hay otros problemas más complejos que esos. Como ha dicho Eningo ahora mismo, ¿no? En nuestras familias, el otro día estuve aquí debatiendo con la letrada, por eso insistía en eso, porque en nuestras familias venimos mediando toda la vida. En realidad, para que vea el ejemplo manifiesto, ese tío que sentó y consensuó las partes es mediador. Otra cosa es que no tenga titulación académica pero es mediador. Y eso es lo que ha hecho toda su vida. Y sus padres también hicieron exactamente lo mismo. Es decir, tender puente donde hay discrepancias, buscar alternativas de diálogo donde hay tensiones de carácter, digamos, agresivo. Exactamente es eso. Ahora mismo en Guinea, con toda seguridad, los problemas de ámbito laboral ocupan el primer espectro. Usted ha hecho mención de la Cámara de los Diputados, que frecuentemente vemos que gente, como ha dicho usted, desempleados, que bien van a exigir su finiquito laboral, que por razones no han recibido al tiempo debido y han venido discutiendo, incluso han llegado a órganos judiciales, aun cuando el juzgado ya les dio la parte para que puedan efectivamente recibir su dinero, pero no lo hacen. Ese es el punto. La gente sabe que si yo tengo un problema con Antonio, debemos ir al juzgado, a la gendarmería, a la policía, por ejemplo, para que se encuentre una solución. Entonces, ellos tienen la ley. ¿Qué es lo que dice la ley según cada tipo de caso? Pero aun cuando la ley ya ha determinado que esta persona tiene la razón,
vemos situaciones que las partes no logran ponerse de acuerdo, tanto así que tienen que ir hasta la Cámara de los Diputados para que ahí ellos puedan mediar y encontrar una solución pacífica. ¿Por qué? Mira, compañero, esta pregunta es tan importante que, como usted, la formulan muchos. ¿Por qué precisamente hay que acudir a las instituciones cuando tenemos algún que otro desentendido, ya sea en el ámbito laboral, ya sea? ¿Por qué precisamente hay que ir a las instituciones? La respuesta es sencilla. Porque no se ha dado la ocasión para que las partes se sienten y se escuchen. Mira, esta última frase, se escuchen, es importantísima. Muchos de los problemas que usted ve que se escalan y llegan a las autoridades mediadoras, por ejemplo, llegan porque no ha habido espacio de diálogo donde usted presenta cuál es su inquietud o su pretensión y el otro simplemente escucha. Mira, la pregunta es sencilla. ¿Cuántas veces no hemos perdido a personas, oportunidades, cosas, simplemente por no dar el debido espacio para poder escuchar al otro? Simplemente escuchar. De hecho, la lógica de la mediación nos ha dado los resultados en los que nos hemos dado cuenta que, imagínense, un empleado, un ex empleado de una firma que lleva 2 años, llevan en pleito 2 años, porque está disputando, porque quiere que se le pague lo que en derecho le corresponde, que es el finiquito laboral, ¿no? Y cuando se sientan las partes, en menos de 5 minutos ya se ha conseguido un acuerdo, ¿no? Un acuerdo. A ver qué ha pasado. ¿Qué ha pasado? Parece un misterio, ¿no? Un milagro, pero no es esto. Simplemente porque uno ha dejado espacio para que el otro le pueda explicar qué pasa. De hecho, estas son las ventajas de la mediación. Primeramente, es gratuita en todas las esferas, porque el ejemplo que he dado anteriormente, al tío no se le pagó absolutamente nada. Si ahora mismo usted tiene problema con su amigo y un otro tercer amigo se mete, es que no va a cobrar absolutamente nada. La mediación es gratuita. Muchas veces es más rápido llegar a un acuerdo, a una solución, porque imagínense los problemas que usted ve en la Cámara de Diputados, en el Defensor del Pueblo, en el Ministerio de Trabajo, porque son muchas instituciones que trabajan para mediar. Estos problemas, compañero, podrían, si miras el origen, hay muchos que llevan hasta incluso 5, 10, 15, 20 años. En el ámbito judicial. En el ámbito judicial. Son gratuitas. La mediación es gratuita. La mediación es un proceso muy corto. La ventaja es que el mediador no está a favor de ninguna de las partes. Es neutral. Es neutral. No tiene ningún interés porque uno gane y el otro no, sino más bien quiere que ustedes, con vuestro aporte, lleguen a un acuerdo. Simplemente el ejemplo más próximo que suelo dar es el mediador. En ese sentido es como la bisagra en la puerta. Está entre el marco y la hoja. Este es el mediador. Es decir, si la hoja dijera, señora bisagra, es que veo que usted se apoya más a... No, es que yo le cargo a usted la hoja y lo hizo sujeto a la otra parte. Entonces, estos problemas que vemos y vivimos muchas veces simplemente son porque no se han dado la ocasión para que la gente pueda escucharse. Está. Y vamos a intentar trabajar de cerca, ¿no?, con estas instituciones que día a día reciben casos de este tipo, para que también nos expliquen un poco el proceso, ¿no?, que ellos utilizan para dar solución a cada uno de estos conflictos que les presenta. Esto nos lleva a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué pasos debe seguir una mediación para llegar a un fin lógico? Bien, como acaba de decir Íñigo, me ha gustado bastante, porque fíjate, cuando hablamos de mediación o cuando hay conflicto, por lo general en nuestra sociedad, casi en todas las sociedades, nos han educado a buscar la razón. Fíjate, ¿por qué acudimos a un órgano judicial o policial en ese caso? Porque buscamos la razón. O sea, yo no quiero saber qué quieres tú, qué quiere mi hermano, qué quiere mi tía, qué quiere la empresa.
lo que yo sé es que yo quiero tener la razón. Entenderán que cuando dos partes buscan la razón, es como tener dos polos iguales, se chocan entre sí, no pueden atraerse. De ahí que insistía en esa lógica de nuestros pueblos. El principio cultural nuestro dice que en los conflictos no se busca la razón, sino más bien se busca la restauración. Imagínense un sistema judicial diseñado para buscar la restauración y no la razón que tenga una parte o la otra, ni siquiera la culpabilidad. Por eso uno de los grandes dichos que yo dije aquí en el primer capítulo es el principio, en ese caso casi lo comparten todos los bantúes, ¿no? En los asuntos familiares, ningún mayor va para buscar quién es culpable, o el marido o la mujer. Más bien, los asuntos se resuelven. Se busca consenso. Pues, yendo a ese otro escenario, ¿no? Para que podamos ver con claridad, pues insistir en eso. ¿Por qué debemos ir a la mediación? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que optar a la mediación? Sí, perfectamente puedo ir a la policía, puedo ir a la gendarmería, puedo ir al juzgado de guardia de turno y emprender un camino que no se sabe cómo va a terminar. Porque el único camino que empezamos justo cuando hay un conflicto y sabemos cómo va a terminar, o digamos en un 90%, es la mediación. Sé que en la mediación, pase lo que pase, el conflicto no será peor que el inicio. Eso lo sé. Pero cuando tú entras en el tubo judicial, lo más seguro es que haya mayor tensión que antes, porque tú tendrás que presentar pruebas y esas pruebas me incriminan a mí. Entenderás que cada vez que presentas pruebas contra mí, peor te va a ir conmigo. Imagínate eso. O en la policía, donde hay que pagar tasas y demás cosas. Por supuesto, me gustaba cuando Domingo ha dicho, en la mediación, por lo menos en Guinea Ecuatorial a día de hoy, de todos los estamentos que tenemos, tanto los comunitarios, lo de carácter público, institucional, en ningún momento se va a pagar ni un solo franco. Imagínate eso. Recibir lo que te corresponde en derecho, consensuar otra vez con la otra parte y al mismo tiempo pagar absolutamente nada. Es ganar, ganar y ganar. Este es el planteamiento de la mediación. Por eso muchas veces insisto en este programa y volveremos a seguir insistiendo en eso. Y yo creo que incluso son los que piensan que la mediación incluso es un derecho nuestro de los ciudadanos. Tenemos el derecho a escucharnos antes de enfrentarnos. Tenemos el derecho a buscar la mediación antes de llegar al policía. Tenemos el derecho a mediarnos los problemas antes de ir a los órganos judiciales. Porque si todos nos vamos a los juzgados con nuestros problemas, no se imagina que tendremos que multiplicar a Guinea Ecuatorial por 2 para tener el número de jueces posibles para tratar todos sus asuntos. Porque hay un dicho en el Poder Judicial que casi los ciudadanos lo compartimos. Ojo con buscar la justicia, porque puedes tener una buena sentencia, pero si no se ejecuta, por más que digan, no, felicísimo, ha ganado Antonio, le van a indemnizar por 20 millones, pero Antonio no tiene nada, no va a hacer nada. Buena sentencia tiene, sí, pero no vale porque no se va a ejecutar. Por eso vemos con frecuencia, por eso decía en el caso de la Cámara de Diputados, ¿no? Como la gente que lleva en el tubo judicial 5 años, 10 años, y en una semana se encuentra con una solución, ¿no? Y uno se hace la pregunta, madre mía, ¿cómo he sufrido tanto calvario para llegar a un acuerdo en una semana? Incluso hay ejemplos que tenemos de mediaciones que han durado menos de media hora. Problemas de 5 años se han resuelto en menos de media hora. Y el otro ha dicho, mira, de verdad lo siento mucho, entiendo, voy a proceder a cambiar eso. Y ya, podrías haberle matado incluso. Hemos visto problemas que no te imaginas. Por eso estaría bien, como ha dicho el presentador, invitar a estos órganos que hacen la mediación. Vamos a acusar aquí historias. Nosotros nos quedamos como, a ver, esto no podía haber
tocó la suerte de asistir a una mediación, sí, en la que el problema era un problema considerado por otros compañeros como un problema cultural, ¿no? Ya sabes que la gente se aprovecha mucho de la palabra tradición y cultura para poder, pues, crear sus propios imperios sociales, como yo lo llamo, ¿no? El imperio del convencionismo. Como a mí me conviene, la tradición dice esto. Cuando a mí me conviene, la cultura dice esto. Se trata de un caso en el que una señora es la que presentó la situación, porque la familia de su difunto esposo, pues la echaban del patio, ¿no? Donde ella había pasado casi toda su vida. Toda la vida. Bien, me tocó asistir y como uno de los principios de la mediación es la escucha, muchas veces cuando hay tensión hay que separar a las partes, escucharlas por separado. Entonces llamé al señor con el que era el representante de la familia para saber un poco qué pasaba. Me dice, no, es que usted sabe, nosotros los fans, cuando se muere el hermano, es que la mujer debe quedarse con alguien de la familia y todos los bienes que ha dejado el hombre es que los debe administrar la familia del hombre porque la mujer es parte de todo lo que deja. Yo dije, oh, pues está bien, perfecto, me parece algo formidable desde la tradición fan, como lo está diciendo usted. Dijo, bueno, señora, sí, ¿cuál es el problema que tiene con su cuñadito, no? Dice, es que me están despojando la casa, me han mandado, ya, estos me han hecho de todo, simplemente que he dicho que aquí no puedo moverme. Pero ¿cuál es el problema? Dice, no, es que dicen que yo debo abandonar el patio porque como murió mi marido. Bien. Pienso y dijo, hasta ahora no estoy escuchando nada. Dijo, bueno, invito otra vez al señor, le dijo, mira, el otro día usted me estaba hablando de la tradición fan. He investigado un poco y efectivamente lo que usted me dijo es así. Cuando se muere el hermano, la familia debe... Pero dime la verdad, cuando se queda la familia con la viuda del hermano, es que esta gente, ¿cómo se quedan con la viuda? Simplemente que la viuda va a cuidar del patio y nada más. Me dice, ahí está el problema. Ahí está el problema. Es que esta mujer debe ser nuestra mujer en todos los sentidos. Sí. Digo así. Me dice, sí. Yo digo, muy bien. Entonces, si esta mujer responde a esta parte cultural, como usted lo dice, me dice, el problema termina. En todos los sentidos. Yo digo, pues está muy bien. Es mía. Entonces, 2 horas después, llamé a la señora. Dije, señora, sí, usted es fan. Sí, sí. Digo, ¿qué dice la cultura fan sobre esta situación cuando se muere el hermano? Dice, sí, dice que debo quedarme con uno de la familia, que es lo que... Digo, ah, muy bien, entonces usted ya eligió. Dice, sí, elegí a este mismo que tiene problemas conmigo. Digo, ah, vale, entonces, ¿y en qué nos quedamos? Esta mujer empieza a llorar. Cuando empieza a llorar, me di cuenta que aquí pasaba algo. Y para todo mediador, cuando usted hace la pregunta, porque lo solemos llamar la pregunta maestra, cuando usted consigue la pregunta maestra, que es la que desbloquea todo el proceso, entonces cuando la veo llorar, me di cuenta que ahí habíamos llegado al punto, al medio del asunto. Señora, ¿cuál es el problema? Me dice, este chico que usted ve aquí ha crecido en mi casa cuando mi marido vivía. Adiós. ¿Cómo voy a ser esposa de este señor en todos los sentidos como lo dice? Precisamente para eso lo eligió, para no llegar a todos. Yo elegí porque pensaba que era un esposo que iba a estar conmigo, pero no en todos los sentidos como... Entonces, la pregunto, me dice, este es el único problema que hay aquí, en todos los sentidos. Bien, ya después invité al señor, traté de darle algunas que otras propuestas, ¿no? Porque traigo este ejemplo a colación, porque muchas veces pensamos que la cultura impone nuestras reglas de vida. Y muchas veces, porque si
uno se pregunta, ¿por qué hacía así esto el fan? Tiene una explicación y no lo hacía así como nosotros planteamos hacerlo a día de hoy. No era así y no era con el mismo, no era el fin el que usaba. El hombre fan, el hombre bantú, de manera general, es un hombre inteligente. Era no, porque somos bantú. Sí. El hombre bantú es un hombre inteligente. De hecho, en el primer capítulo, que lo estuve siguiendo, me gustó mucho la intervención de Antonio cuando decía que la mediación ya existe en nosotros. De hecho, cuando se hace la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1940 y pico, ¿usted cree que es cuando el africano empieza a respetar los derechos humanos? No. ¿Es cuando se empieza a hacer mediaciones? No. Quizás no se les había dado esos títulos, pero el hombre bantú ya viene mediando, ya viene resolviendo problemas desde hace mucho. Y no era con esta lógica, pero afortunadamente en el caso que acabo de dar el ejemplo, después de hablar con las partes, después de escucharle y aconsejarle, darle otras alternativas, porque esto debe hacer el mediador, es decir, proponerles, darles insumos para que también... Para ver mejor, porque muchas veces el problema suele estar en los intereses, felicísimo, y las posiciones. Cuando tú dejas de ver al otro por lo que tiene y ya le ves por lo que es, muchas veces entramos en la lógica. ¿Qué tiene? No, este tiene... Entonces suele ser el problema. De acuerdo. Es una explicación interesante la que venimos de recibir en esta primera parte de nuestro capítulo de hoy y seguiremos aprendiendo más. Espero que esas explicaciones estén siendo interesantes, provechosas para ustedes los que nos están viendo en casa a estas horas de la noche. Vamos a hacer una ligera pausa y seguimos aquí en Mediación y Cultura de Paz. Pues bien, seguimos aquí en Mediación y Cultura de Paz, analizando un poco la lógica de la mediación con nuestros expertos Florencio Pastor Eningo y Antonio Jovian. Una de las dos cosas que tienen en común nuestros dos invitados de hoy, nuestros dos analistas de hoy, es que los dos trabajan en una institución que recibe casos que necesitan mediación prácticamente todos los días en la Defensoría del Pueblo. Precisamente tienen ya muchísima experiencia remarcada en este tema en concreto que estamos analizando hoy. Queremos enfatizar, queremos recordar que si usted que nos está viendo tiene algún conflicto que necesita mediación y necesitas que se escuche su versión, puede simplemente enviar un mensaje o llamar a los números de teléfono que aparecen ahora mismo en pantalla y nosotros le recibiremos aquí y escucharemos, por supuesto, el problema que necesita exponer. Estábamos hablando, desglosando la lógica de la mediación. Hemos escuchado del señor Eningo varias experiencias de casos en los que ha tenido que servir como mediador. En el último capítulo, que fue precisamente el primer capítulo de este programa, recibimos aquí a una letrada, a una jurista, efectivamente, recibimos a una jurista que entramos en un momento de calor, ¿no? Que decía que para ser mediador se necesitaba una documentación, se necesitaba estudios, formación específica, mientras que el señor Antonio abogaba más bien que no necesariamente se necesita estudios académicos para llegar a ser mediador, ya que muchos de nuestros antepasados han venido mediando a lo largo de la historia y no precisamente tenían educación como tal. Entonces, queremos ver en ese momento el papel y cómo lo desempeñan los sociólogos y los humanistas a la hora de mediar un conflicto. Bien, gracias. Diría, en principio, más que sociólogo, las personas. Cualquier persona que esté interesada en mediar, la mediación, en principio, ya tiene en todos sus escenarios. Llamamos a los mediadores que son, digamos, personas de carácter formativo, ¿no? Formalmente, ¿no? Que han pasado por el tubo académico, pero
como ya dije en el primer capítulo, venimos mediando toda la vida. De hecho, todos mediamos en nuestra casa. Cualquiera que tenga niños pequeños en casa, hay un momento que el niño dice, mira, Juana o tal me ha quitado esto. Tú tienes que buscar consenso. De hecho, una de las cosas, mi última experiencia de mi mujer en casa, se lo dije, no, porque mi hija pequeña que anda provocando todo el rato a su hermana, ¿no? Y encuentro a mi mujer ya medio rayada. No, pero es que esa niña no, yo digo, no. Si hay un problema, no busques quién es la culpable. Tú solo háblales de los objetivos comunes que tienen. A la que ven los objetivos comunes, se olvidan los intereses. Porque los niños son así de repente, ¿no? Entonces, cualquier persona que quiera entender lo que es un poco mediar, ¿no? O lo que es acercar posturas, o como se dice en nuestros pueblos, ¿no? Comunidades, buscar la solución a través del habla. Tiene que saber unos principios que son básicos, de eso casi creo que son utilizados para toda la mediación. Un mediador, como ha dicho Domingo antes, tiene que ser imparcial, tiene que ser neutral y sobre todo, como entenderán, el mediador tiene que tener en cabeza una cosa que es muy clara. Yo busco que haya paz entre esas dos personas. Busca la paz. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues lo voy a hacer haciendo a los dos actores dialogar y que ellos mismos vayan acercando posturas y lo único que hace el mediador es flexibilizar. Por eso cuando hemos estado hablando aquí un poco, ¿no? Se me había olvidado la palabra, el concepto, decía, la mediación en la cultura nuestra está sujetada a un principio de ponderación. De hecho, no hay una fórmula estándar para problemas idénticos, porque cada problema es único en la mediación. Cada problema tiene su propia historia y el mediador así también trata los distintos conflictos que se le presentan, porque cada conflicto tiene su ADN, tiene su mapa. En función de este mapa que presenta el conflicto, así el mediador se va a fijar, o sea, se va posicionándose para acercar las posturas entre las partes. Por tanto, la mediación exige, como he dicho, neutralidad, exige entender el conflicto en sí. El mediador tiene que buscar formas de entender el conflicto, es decir, aquel punto de tensión que genera fricción entre las partes. Otra cuestión, como ha dicho Domingo, porque es una de las fórmulas que muchas veces el hombre Bantú viene aplicando. Fíjate, cuando se dice, no, mira, vamos a parar el asunto hoy, mañana nos reunimos. Ese viejo que tú ves que va a casa, en realidad no se va a dormir. Lo que hace es lo que llamamos en mediación técnica caucus, que es hablar con las partes independientemente para volver a, digamos, a escucharlas en profundidad y plantearles alternativas de cómo ver el conflicto. Por eso muchas veces decimos, no, tal fulano del pueblo, papando, casi es que cuando viene por la mañana el asunto se resuelve. No, papando no ha ido a dormir, está hablando con las familias para que lleguen a ese punto. Por lo tanto, la mediación exige tacto, exige, de hecho me gustó su explicación, hay que ver el conflicto en su integridad y tener tacto y ser consciente de que aquí nadie es culpable de nada. Más bien, el único culpable en un conflicto de mediación es el mismo conflicto. El mismo conflicto es el problema, no las partes. Y el mediador lo que hace es hacer a las partes entender que como ese conflicto es el problema, vayamos a ir empujándolo para ir acercando nuestras posturas. Y siempre, como he dicho, felicísimo, todas las historias de las mediaciones, todas las fórmulas que se han dado desde que somos humanos con el conflicto con nosotros hasta hoy, la mediación, como he dicho, es el único proceso que uno puede entrar y saber a ciencia cierta que cuando voy a salir, mi problema no será peor que cuando entró. Es único. Entonces, para que quede claro ya hoy, por si alguien se perdió el capítulo pasado, mediador, ¿se nace o se hace? ¿O las dos cosas? Yo, para responder a esta cuestión, partiría de una reflexión muy simple. Y podría decir que todos somos potencialmente mediadores. Absolutamente todos somos potencialmente mediadores, porque en algún momento de nuestras vidas hemos sido mediadores o somos mediadores. Entonces, aquí hay que saber, hay que entender las cuestiones por separado, ¿no? Un mediador profesional es aquel mediador que ha adquirido una formación para que sea un mediador profesional. Pero desde la madre en casa ya es mediadora. Mira, me pasó una cosa un día de estos, fui a visitar a una tía y de repente mis dos primos empiezan a pelear por un naranjo.
¿Y qué pasaba? La tía coge el fruto, lo parte en la mitad y le agarra uno, y no, seguían peleándose. Pero ustedes saben qué pasaba, es que uno quería el jugo y el otro necesitaba la cáscara. Entonces, ya cuando la dijo a la tía, espere, realmente, ¿por qué lloras? ¿Qué quieres? Yo quiero esto que está encima. ¿Y tú qué quieres? No, yo quiero lo que hay dentro. Yo digo a la tía, entonces mira, es decir, hay que escucharles. Felicísimo, hay que escucharles. Uno, después de sacar lo que había dentro, como él mismo lo decía, mi primito decía, yo quiero lo que hay dentro, y dar al otro la cáscara, el problema terminó. Yo, cuando se habla de la mediación, muchas veces invito a la gente a hacer una memoria retrospectiva, ¿no? Y pensar, ¿por qué el hombre bantú tiene la arquitectura social que tiene construida? Por ejemplo, ¿cuál es la razón por la que el hombre Fan ha construido el Abá? El Abá tenía un sentido, aparte de arquitectónico, una figura física, tenía otro significado. Y si miras, en el pueblo noé, igual. En el pueblo anobonés, también. Bueno, estoy intentando hablar de las etnias que componen nuestro país, porque en el fondo, este programa es un programa que habla sobre la mediación y la cultura de paz. Estos términos, al final, se conectan, porque es, a última instancia, el fondo de lo que se quiere ganar con la mediación, que es conservar, mantener esta cultura de paz. Pero invito siempre a la gente a pensar y valorar lo que es la parte moral de la sociedad, porque es la que nos lleva a resolver los problemas, la voluntad. Usted decía cuáles son los requisitos, ¿no? Por ejemplo, para ser un mediador. Hay que tener esta capacidad de conseguir que la empatía esté centrada en el proceso. La empatía. Desde el momento que yo le pregunto, felicísimo, he visto a gente que llega a usted, a alguien, llegan a uno, llorando porque tiene una situación, porque ustedes hablaban en el capítulo anterior, hablaban de tipos de conflictos y tal. Fíjate, cuando se hace la tipología, se describe la tipología de conflictos, hay conflictos que no existen, los conflictos irreales, pero son conflictos. Imagínense, usted me llama por teléfono ahora y no cojo porque estuve haciendo algo y tal, pero nos hemos quedado justo a las 2:30 y a las 2:30 me ha surgido algo, voy y lo hago y es cuando me ha llamado. Entonces, cuando vuelvo encuentro la llamada y no tengo saldo para llamarlo. Y usted, como ya me ha llamado a la hora que nos hemos quedado, ¿qué pasa? Usted se enfada y ya hay problema. Pero es que realmente hay problema, no simplemente porque hay un desentendido. Y ante esto, ¿qué hace usted como mediador? Por eso potencialmente todos somos mediadores. Esto sí, quizás no. De hecho, hay que separar educación y formación. Hay que adquirir formación para ser un mediador profesional. Porque imagínense, el pastor en la iglesia, muchas veces los pastores actúan de mediadores. Los sacerdotes, Los maestros. El otro día estuvimos entrevistando, en un programa estuvimos entrevistando a un directivo del Ministerio de Trabajo, porque también reciben muchísimos expedientes iguales. Y a veces no conviene ir directamente al juicio, no conviene directamente ir a las peleas, como el ejemplo que daba Antonio. Muchas veces es charlar, hablar con el otro. ¿Por qué muchas veces peleamos? Simplemente porque no nos escuchamos. Y cuando ya hemos conseguido, cuando conseguimos que la gente tenga esta capacidad de poder escucharse y valorarse sobre todo también por lo que uno es, la esencia de uno, felicísimo, que muchas veces nos hace evitar problemas. Yo, cuando se define el conflicto, suelo decirlo así también, el conflicto no siempre es malo. ¿Cómo lo percibes tú? ¿Cómo lo interpretas? Esto es lo que puede hacer que el conflicto sea bueno o malo. ¿Y hasta dónde estás dispuesto a llegar? Muy bien. Muchas veces yo le comento algo, felicísimo, es que de hecho en nuestra sociedad hay unas dos palabras, ¿no?, que la gente usa mucho y yo me río cuando se acusa y cuando se reivindica. ¿Eh? Sí.
Son palabras que, entonces, hay que analizar las cosas. El conflicto no siempre es malo. Si yo le digo, felicísimo, tenemos un árbol plantado justo en el límite de su casa y la mía. Cuando llega el tiempo de la cosecha, los mangos los aprovechamos los dos. Pero cuando no hay cosecha, yo ya me empeño en que no, este árbol lo debemos cortar y no sé. Está bien, lo debemos cortar. Pero cuando llega la cosecha, Ya participamos en los beneficios. entonces, viene la sombra, los dos. Hombre, entonces el conflicto ahí ayuda a que podamos tener un consenso y que podamos quedar en un acuerdo. Siempre digo que el conflicto es como el 3. Dibujas, escribes el número 3, ¿no? O el número 6, mejor dicho. Si escribo aquí el número 6, yo le digo a Antonio, ¿qué ves? Antonio verá 9 y yo veré 6. Este es el conflicto. ¿Y qué hay que hacer? Posicionar el número para que los ambas dos... partes miren con las mismas lentes y veremos lo mismo. Ahí está. Me ha gustado ese ejemplo. La has clavado ahí mismo. Entonces, teniendo en cuenta todas estas herramientas, todos estos puntos de vista, esas experiencias, ¿por qué escalan tan rápido los conflictos? Desde el punto de vista sociológico, esta pregunta es súper interesante, felicísimo. ¿Dónde está la sociedad nuestra ahora mismo? Pareciera